Bueno, ustedes me van a matar de emoción este fin de semana. Qué canción, hermana, más hermosa, tan linda. Realmente estamos celebrando el cumpleaños de ustedes y yo estoy celebrando el cumpleaños de mi iglesia paralelamente. Ayer cuando me enteré que encima cumplimos años el mismo día, 23 de enero, todavía más movilizado por ver la gracia de Dios acompañándonos en cada momento. Hermosa, tan apropiada esta canción, gracias por regalarnos esta canción tan linda en este último día de la conferencia, hermana. Muchas gracias, Dios te bendiga. De todos los testigos oculares de la vida del Señor Jesucristo, son pocos los que tuvieron el privilegio de escribir en la Biblia. Hubo cientos o miles de personas que compartieron días con el Señor Jesús, pero contamos con los dedos de una mano los que pudieron escribir. Mateo, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, y creo que no me estoy olvidando de ninguno, ¿no? Después todos los demás que estuvieron con él no tuvieron la posibilidad de escribir. Estos pocos testigos oculares y a la vez escritores inspirados bíblicos son ni más ni menos que aquellos que han fundado con su pluma todo el andamiaje de nuestra creencia, de nuestra doctrina, de nuestra fe. Cada uno tuvo su estilo, porque esto es lo maravilloso de la palabra de Dios inspirada, que es un libro en el cual los escritores no están despojados en absoluto de su humanidad, sino que su humanidad es inspirada, es llenada por el Espíritu, y su pluma cuando va escribiendo con su propio estilo, con su propia experiencia, está escribiendo ni más ni menos que lo que Dios quiere, que lo que el Espíritu quiere, y esto es realmente maravilloso. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma. Pero si hay un escritor que tiene un estilo particular y único, es Juan. Juan se dice que de los discípulos tal vez haya sido el más jovencito cuando conoció a Jesús o cuando Jesús lo conoció a él. Los historiadores bíblicos presumen que Juan era un adolescente, que tal vez tendría 17 años. No podemos fijar esto con exactitud, pero sí es probable que haya sido uno de los más jóvenes que estuvo compartiendo ese discipulado intensivo de 3 años del Señor Jesús. Y como fue el más joven también, fue uno de los últimos en terminar de escribir, y termina escribiendo el Apocalipsis cuando tenía casi 90 años, exiliado ahí en una isla en Patmos. Pero el estilo de Juan es maravilloso, porque logra tener una profundidad oceánica en su teología y a la vez una belleza romántica en la manera de escribir. Cuando leemos el Evangelio de Juan y el principio del Evangelio de Juan, Juan habrá pensado, bueno, ¿cómo lo voy a empezar? Y vieron que empieza como si fuera que estamos viendo el inicio de una película, el comienzo de una película cinematográfica. En el principio era el verbo, y uno se imagina esa película con nubes que van pasando rápido y una voz de discurso abajo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Casi como que nos ponemos en un cine cuando miramos el Evangelio de Juan, porque Juan es así, es profundo, es vasto, es poético, es romántico. Esta capacidad que tuvo al escribir su Evangelio, de alguna manera la retoma otra vez cuando va a escribir de las 3 últimas cartas, primera, segunda y tercera Juan, la de primera Juan. Yo con esta introducción respecto a quién es esta persona que está escribiendo, quiero invitarles a leer primera Juan. Busca ahí en tu Biblia primera Juan, capítulo 1, él dice en el versículo 4, y después nos vamos a pasar a otro texto. Otra vez con el estilo del Evangelio, en primera Juan, Juan escribe, ya es el anciano Juan, el viejito Juan, con tiempo,
con experiencia, con madurez, vuelve a empezar y empieza de una manera tan extraña, tan rara. Nadie empezaría así, pero Juan sí empieza así. Y dice, lo que ha sido desde el principio, leo en mi NBI, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ahora, si bien decíamos que la teología de Juan es profunda, es vasta, es poética, yo también quiero agregar en el inicio de esta carta de 1 Juan que la teología de Juan es desesperada. ¿No percibieron desesperación en la manera de escribir? Yo pienso que habrá estado pensando en cómo iniciar estas cartas que eran las últimas que iba a escribir, que tal vez él no sabía la trascendencia centenaria y milenaria que iba a tener, pero que de hecho la tuvo porque ya llevamos 2000 años o más de 2000 años, y con una teología profunda, poética, ahora Juan habla con desesperación, y yo te invito a recuperar otra vez la lectura y poner énfasis en algunas palabras que este anciano está diciendo y desesperadamente está gritándonos junto con algunos que tuvieron el privilegio de ver a Cristo y estar con Cristo, y él dice, les voy a decir lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Y sigue y recupera otra vez en el versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Qué hermosas las palabras de Juan, qué desesperación para tratar de conquistarnos seductoramente con lo que significó para él, siendo un adolescente, teniendo 17, 18, 19 años, haber vivido la experiencia de estar al lado de Jesús y decir, yo lo escuché, yo lo vi con mis propios ojos, yo lo toqué con mis propias manos, tengo 90 años, pero ese recuerdo está tan fresco como el primer día, y esto es lo que les anuncio. Qué maravilla la pasión de este anciano para hablar de Cristo, que avergüenza a veces mi pasión. Pero así tiene que ser el cristiano, apasionado, enamorado de Cristo, sensible, amarlo profundamente como nada más en este mundo, y así Juan nos habla. Ahora lo paradójico de esto, y qué es lo que vamos a leer ahora a partir de otro capítulo de la misma carta de Juan, a partir del capítulo 4. Decía que lo paradójico de esto es que aunque Juan habla en primera persona como un protagonista escénico de lo que vivió con Jesús, él nos va a aclarar que eso, haber tocado, haber visto y haber oído a Jesús, no significó necesariamente creer. Querido amigo que nos visitas en esta noche, querida amiga, querido hermano, querida hermana, nunca pienses que tiene más ventaja para creer el que vio que el que no vio. La fe no viene por ver, viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Saben, el pueblo de Israel vivió terribles milagros de Dios. No una vez, no dos, no tres, cientos de años. Intervenciones milagrosas de Dios en la historia. El Éxodo es una descripción impresionante de milagros incuestionables. ¿Crees que engendró fe en el pueblo de Israel? No. 2 millones de israelitas murieron en el camino del éxodo del desierto y solamente 2 entraron que pudieron creer realmente en Dios. No pienses
que hay que ver para creer. Para creer vamos a leer que Juan enseña que hay que tener fe, que es otra cosa. Juan dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo palpé, pero yo creo en Jesucristo porque aprendí a tener fe en Él, espiritual, que es otra cosa. Vamos a meternos un poquito ahí en lo que Juan empieza a decirnos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4, versículo 7 concretamente, Juan dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que entendemos que este acercamiento a Dios no es necesariamente por ver, sino que es por la fe, y que la fe, dice Juan aquí, que nos lleva a conectarnos con una verdad. Así empezó su teología en el capítulo 1 que leímos. Es una fe que nos hace conectarnos con la realidad de que hay una verdad absoluta. Es importante que podamos asumir que existe una verdad absoluta en una época en la cual la verdad es totalmente cuestionable. La prédica incesante y furiosa de la filosofía de este tiempo es que no hay una verdad, que hay una percepción de la verdad y que nada es una verdad absoluta en sí mismo. Pero Juan dice hay una verdad y que esta verdad se llama amor. La doctrina del Evangelio, la teología del Evangelio es la doctrina y la teología del amor. No le pongamos otro nombre. No rebusquemos ningún nombre técnico, ni científico, ni académico. El Evangelio se trata del amor de Dios.
La persona de Jesús es el amor de Dios encarnado. La verdad de Dios para el hombre es que le ama y se llama amor. Y esto es lo que Juan viene a describir respecto a este amor. Y Juan dice que este amor es un amor que tiene una característica singular. Yo lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Saben, en febrero iba a tomar unos días de vacaciones con Norma y decidimos venir aquí a las grutas que no conocíamos, y era un viaje que había que hacer con unos 1.200 kilómetros más o menos, creo que hay, a Buenos Aires, de ida y otros de vuelta, y algo que íbamos a dar vueltas por ahí, queríamos llegar a Puerto Madryn. Bueno, era un viaje que sabíamos que nos iba a llevar unos 5.000 kilómetros. Los que tenemos autos y los que no tienen o no saben de autos, saben que los autos necesitan un mantenimiento periódico, y hay un mantenimiento muy importante que se hace cada 50.000 kilómetros como mínimo. ¿Cuál es ese mantenimiento? Pregunto. Cambio de correa de distribución. Pregunta de parcial. Hay que cambiarla. No está rota, pero tenés que cambiarla, porque si se te rompe en el camino, rompes todo el motor. Entonces cada 50.000 kilómetros hay que cambiarla. Bueno, yo especulaba con los kilómetros que me quedaban porque quería guardar plata para el viaje. Ese es un cambio que sale un dinero hacerlo. Y como siempre, cada vez que vamos de vacaciones, vamos juntando pesitos, queremos gastar lo menos posible porque queremos llevarnos lo más posible. Bueno, a Walter le pasaba exactamente lo mismo. Entonces fui al mecánico y le dije, bueno, tengo que hacer el cambio de correa de distribución, che. ¿Cuánto me va a salir? X número. Chan. Bueno. Entonces empecé a averiguar los precios de los repuestos. Y apareció ahí un repuesto que no era tan caro. Costaba la mitad del repuesto original. Entonces fui al mecánico y le dije, che, mirá, conseguí un repuesto que está a la mitad del repuesto original. Y Rodrigo, mi mecánico, me dijo, mira, Walter, yo no te voy a hacer ese trabajo. Si querés cambiarlo, que te lo cambie otro. Pero yo no te puedo dar garantía de hacer un cambio de correa de distribución con un repuesto que no es el original. Porque no sé si te puede durar. Tal vez te dure, pero tal vez no. Entonces yo prefiero no hacerlo. Claramente me dio a entender que yo tenía que ir y pagar por el repuesto original. ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque ¿saben qué? Cuando hablamos de amor, podemos hablar de dos tipos de amor. Hay un amor que es el amor que se maneja en el mundo, porque el amor existe en las personas, incuestionablemente existe entre los seres humanos, pero que Juan está hablando aquí, lo que la palabra de Dios está hablando aquí, de lo que se trata la verdad de Dios, es del amor original. Y querido amigo, querida amiga, el amor original existe solamente en un fabricante que se llama Dios, no lo tiene otro. No estoy diciendo que vos vivas sin amor, pero que si todavía no tenés el amor de Dios, no conocés el amor original. Y el amor original es un amor que tiene garantía absoluta. Juan lo conoció. Y cuando Juan y sus discípulos amigos conocieron a Jesús y en su corazón germinó la semilla de la fe, descubrieron que en Jesús había una verdad y que esa verdad se trataba ni más ni menos de un amor único, singular. Es el amor que estuvimos cantando en bellísimas canciones recién. Es el amor de Dios, el amor original. Y describe Juan bellamente características de ese amor. En el versículo 7 al 8 leímos ahí, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No tenemos ninguna excusa para vivir sin el amor de Dios en nuestras vidas. Este fin de semana tuve el privilegio de conversar con algunas personas aquí, personalmente, particularmente, y yo me llevo como un gran honor y un gran privilegio haber podido tener esas charlas, y me hubiera gustado tener muchas charlas más. Pero en cada charla el común denominador fue ser testigo
de que los hijos de Dios siempre podemos ante cualquier situación. Puede que necesites algún tratamiento terapéutico para algo, puede que necesites alguna medicina, porque esto se trata de salud. Pero lo que no te puede dar ningún psicólogo y lo que no te puede dar ninguna medicina es la posibilidad de tener el amor de Dios en tu vida y que te lo da Cristo. Yo quiero decirte con la autoridad de Dios y en el nombre de Jesús y con toda humildad que no hay ninguna limitante para amar si conoces el amor de Dios. Ahora, si no lo tenés, si todavía no tenés el repuesto original en tu vida, es probable que vos estés conviviendo en este tiempo con un amor que está cansado, que está frustrado, que está despreciado, que está abandonado, que no está correspondido. Y que la estética de tu vida sea vivir todo el tiempo en situaciones en las cuales hay gritos en tu familia, violencia en tu familia, violencia en tu pareja, problemas en el trabajo, problemas vinculares, y no conseguís disfrutar en ningún espacio, en ningún ambiente de este amor original que los hijos de Dios sí podemos disfrutar, y no porque seamos mejores, sino porque ejercimos fe en la verdad de que hay un amor original. Juan dice que si nosotros conocemos a Dios, tenemos la posibilidad de amar, porque el amor viene de Dios, no viene de otro lado. No te lo va a dar ni el mejor novio, ni la mejor novia, no te lo va a dar ni el mejor hijo, ni el mejor padre, ni la mejor madre. El amor viene de Dios, dice Juan. ¿Cómo está tu vida en cuanto al amor? ¿Cómo es tu experiencia en las relaciones, en los vínculos? ¿Será que estás sufriendo todo el tiempo porque todavía no aprendiste a usar en el mejor sentido de la palabra este amor que Juan dice que está en Dios, porque el amor viene de Dios? Ahora, hay algo más profundo todavía que Juan quiere decirnos en su teología oceánica, desesperada, poética, y es la que nos da en el versículo 10, cuando va a darle una definición de lo que es el amor. Y dice, en esto consiste el amor, porque el amor es más que un sentimiento y una palabrita ahí flotando para las canciones. Juan dice, en esto consiste el amor. ¿Qué es, Juan, el amor de Dios? Y es esto, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio, esta es la definición del amor, esta es la doctrina básica que los creyentes tenemos para predicar hoy y cada domingo de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan nos está enseñando sencillamente que el amor se trata de que un día Dios, como decíamos ayer, nos vio tirados en el camino. Y que Dios fue ese samaritano que se bajó de la cabalgadura y que se encarnó para venir a curar nuestra herida de muerte con aceite y vino, como aquel samaritano, representando y simbolizando ni más ni menos que su propia muerte en la cruz, su propia sangre derramada. Nuestro pecado, tu pecado, es lo que obtura, lo que impide y lo que obstruye que todo lo que Dios tiene para vos pueda ser eficiente. Y el amor de Dios se trata en que Dios vino a correr esa barrera que era el pecado, ni más ni menos que en persona, en Jesucristo de Nazaret, y muriendo en una cruz para pagar por tu pecado y por el mío. Y seguramente estarás molesto con este concepto, ¿verdad? No agrada. Yo te voy a contar una ilustración que surge de la etimología de una de las palabras griegas más importantes que se usa en la palabra de Dios para traducir el concepto de pecado. En los ejércitos griegos había periodos de instrucción y de entrenamiento. Las armas principales de aquella época era el arco y la flecha.
Y los ejércitos se entrenaban de esta manera. Se disponían los arqueros para practicar el tiro, el disparo del arco, a una cierta distancia, tal vez unos 80 o 100 metros de un blanco. Y los arqueros disparaban la flecha hacia aquel blanco para entrenar la puntería. Después de disparar la flecha, se acercaba otro soldado para observar a dónde había impactado esa flecha. Y cuando esa flecha no daba donde debía dar, gritaban una palabra de allí atrás al que había disparado la flecha. ¿Saben cuál era esa palabra? Amartía. Que significa erraste el blanco. Y la teología tomó este concepto de amartía para describir la condición y el estado del hombre y del ser humano como alguien que no puede dar en el blanco. Pecado no significa de que seas malo o mala necesariamente. Quiero que entiendas esto. Pecado es que no somos ni nunca podemos llegar a ser como Dios hubiera querido que seamos. El ser humano erra y va a seguir errando el blanco siempre. Yo soy un pecador, vos sos un pecador. Y no porque necesariamente hagamos cosas malas, que las hacemos voluntariamente, sino porque aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y eso es pecado. Yo quiero que este concepto nivele y horizontalice cualquier experiencia aquí. No estamos denunciando que es pecado el alcoholismo, la drogadicción o la violencia. Estamos hablando de que todos somos pecadores, estamos en la condición de pecador porque no damos en el blanco. Yo quisiera tener la sexualidad más pura del mundo, pero no la puedo tener y sé que no la voy a tener. Yo quisiera tener la vincularidad social más pura, pero sé que no la puedo tener y no la voy a tener. Yo quisiera amar a todo el mundo, pero no puedo. Yo quisiera ser el mejor trabajador, pero nunca lo voy a poder ser, porque soy pecador. Y este es el mensaje del Evangelio. Dios, viendo que somos pecadores, proveyó, este es el amor de Dios, justicia para vos y para mí en la persona de Cristo, muriendo en la cruz y pagando por tus pecados y por los míos, por tu amartía y por mi amartía. En esto consiste el amor, dice Juan, 2 puntos, en que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Y que con su muerte pagó por mi pecado, saldó mi deuda, me libró de culpa y hoy puedo tener vida de Dios, vida eterna y el amor de Dios en mi corazón. Alabado sea el Señor por esto, amén. Qué bendición que podamos declarar con confianza que esa es nuestra experiencia y el deseo nuestro en esta noche es que sea la experiencia de todos los que estén aquí. No los conozco y tal vez haya algunos que nunca escucharon esta verdad. Dios está queriendo que resuene con fuerza. Tiene algunas cositas más, Juan, para decirnos. Y en el versículo 13 al 15 del mismo capítulo 4 que leímos recién, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Versículo 13, y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu, y está con mayúscula, y fíjate en la Biblia. Haber ejercido fe en Él nos llevó a conocer la verdad, que hay una verdad absoluta, que se llama amor, que este amor es el amor auténtico, original, que este amor se trata de que Dios envió a su Hijo para pagar por mi pecado, y que en un momento cuando yo me apropio por la fe de esta verdad, empiezan a pasar cosas verdaderamente sobrenaturales. No empiezo ni a tirar fuego por la boca, ni nada por el estilo. Pero ¿sabés lo sobrenatural que leímos ahí? Es que el Espíritu viene
a permanecer en nosotros. El Espíritu de Dios con mayúscula. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo quiero decirte que esto es lo que hace sencillamente la diferencia entre los dos únicos tipos de seres humanos que existen en la tierra. Los seres humanos no se dividen ni por etnia, ni por raza, ni por color, ni por lengua, ni por clase social. Hay dos grandes grupos en esta humanidad, personas que tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro nuestro y personas que no lo tienen. No te puedo explicar muy bien lo que es tener el Espíritu de Dios, tenés que vivirlo. Es extrañamente hermoso vivir cada día entendiendo que vivo en Dios y Dios vive en mí. Esto solamente se puede experimentar por la fe. Pero no es algo para elegirlo o no elegirlo, como si comprara o no comprara esto. Hablar de tener o no tener el Espíritu de Dios en tu vida es hablar de tener o no tener cosas esenciales que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Nosotros tenemos en el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro un verdadero docente, alguien que nos enseña y que nos guía a toda verdad. Nosotros tenemos en el Espíritu de Dios una fuente inagotable de un estado anímico de gozo y de satisfacción. Tal vez no nos veas en ningún baile, en ningún boliche, bailando desesperadamente, demostrando así alegría, pero te puedo asegurar que el gozo que llena nuestro corazón es superlativamente mayor que eso. Es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, el Espíritu Santo nos da llenura, plenitud. El Espíritu Santo es la dunamis, decíamos ayer, el poder, la energía, la dinamita que hace que podamos transformar cosas de nuestra propia realidad. Es un poder en nosotros. A ver, cuando te apropias por fe del amor de Dios para tu vida, el Espíritu Santo viene a permanecer en ti. Es Dios en vos. Viviendo todos los días. Cuando abrís los ojos sos consciente que sos un hijo, una hija de Dios, que no estás solo. Y cuando cerrás los ojos sos consciente que la noche vas a estar siendo un hijo y una hija de Dios y que por más que te equivoques o que peques, no hace que pierdas la calidad de hijo. Porque es lo que nos pasa con nuestros hijos. Por más que se porten mal, no dejan de ser nuestros hijos nunca. Así somos con Dios, porque Él pone su sello de aprobación con el Espíritu Santo en nosotros. Dice algo más Juan respecto a lo que significa tener el amor de Dios en el corazón, y con esto terminamos. En el versículo 17 dice Juan: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Y este es un texto que tengo subrayado en mi Biblia y que siempre lo uso. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Hermanos, tener el amor de Dios en el corazón, tener el Espíritu Santo en nosotros, es vivir con una ausencia de temor. Te puedo asegurar que los hijos de Dios no le tenemos miedo a nada. Vos dirás: Walter, estás diciendo cosas que te pueden volver en contra. No le tenemos miedo a nada. Un hijo de Dios no le puede tener miedo a nada. Y la pregunta que está ahí flotando seguramente en tu mente es: ¿ni a la muerte? Ni a la muerte. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sería lógico. Es el gran miedo que el enemigo se encargó de infundir en la humanidad y que hizo que pueda tener de rehén a toda la humanidad. Pero la muerte un día fue derrotada, fue vencida. Porque este Jesús que murió para pagar por mi pecado y por el tuyo, por esta amartía, también resucitó. Y su resurrección es la garantía de que yo voy a resucitar. Y que la muerte no es ni más ni menos que el cierre de la actividad de mi cuerpo y de las células de mi cuerpo, pero que nada tiene que ver con la extinción
de mi persona, de mi alma y de mi ser. Y que mi vida es eterna y es eterna en Cristo Jesús. Amén. Si no le vamos a tener miedo a la muerte, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A qué tragedia le vamos a tener miedo? Si los hijos de Dios sabemos de que nuestra fe se va a fortalecer y enriquecer y robustecer en cada prueba que vayamos pasando, en cada tragedia, en cada frustración y en cada dolor. Juan dice el perfecto amor o el original amor, el auténtico amor, el único amor, echa fuera, como que desplaza, ¿no? Es muy linda la ilustración. Entra amor de Dios que me da garantía de que Él me está amando y me está amparando y va desplazando por los poros de mi cuerpo cualquier forma de temor. No tenemos miedo en esta vida porque Dios está en nosotros. No tenemos miedo a nuestra muerte porque nuestra vida existe en Dios. Y Juan dice, no tenemos miedo ante el juicio porque estamos preparados para comparecer ante Él, leímos. Y aquí, con esto, quiero terminar, querido amigo y querida amiga, con todo el amor del mundo y el respeto, y no desde un lugar de superioridad, aunque esté arriba de este escenario, decirte que si no has abrazado por la fe la verdad, esta verdad que es el amor, este amor que es la muerte de Cristo por tus pecados, no estás preparado, preparada para comparecer ante el juicio que Dios tiene preparado para aquellos que no creyeron en Él. No podemos hablarte del Evangelio si no te hablamos del cielo, no podemos hablarte del Evangelio si no te hablamos del infierno. El mensaje de Dios es para salvación, pero para aquel que no lo cree, el mensaje es para condenación. Queremos con amor invitarte a que te libres de la condenación eterna. Hoy es un día en el cual tu mente y tu corazón tiene que abrirse y ponerse permeable para aceptar esta verdad. Sos como aquel que cayó junto al camino y estaba agonizando y el samaritano vino y lo salvó antes que se muera. Pero si el samaritano no hubiera llegado, se hubiera muerto en aquel camino y no hubiera habido posibilidad de salvación. Hoy el samaritano está llegando a tu vida agonizando. No soy yo ese samaritano, es el amor de Dios con esta palabra. Es esta iglesia que abre un domingo más las puertas. Es esta la oportunidad de salvación. Dios te quiere salvar. Hoy es el día de salvación. Vos necesitas la salvación en Cristo Jesús. Necesitas entender que sos pecador, pecadora y que hay provisión para esa enfermedad en el amor de Dios, en su muerte en la cruz. Necesitas recibir su Espíritu que empieza a llenar tu vida. Necesitas estar preparado frente a los temores de esta vida, frente al temor de la muerte, pero frente al temor del juicio de Dios. ¿Cómo te vas a parar ante el juicio de Dios cuando Él te diga, ¿qué hiciste con la muerte de mi Hijo Jesucristo? ¿La abrazaste por fe o solamente la miraste pasar y la despreciaste? ¿Entendiste el mensaje? De esto se trata. Y esto se cierra y se completa si en este momento vas a orar y le vas a decir al Señor, creo en tu amor original, lo quiero para mi vida. Y te digo que Jesucristo hoy es mi Salvador personal. Oramos juntos, ¿qué les parece? Nos ponemos de pie para terminar. Y todos con mucha solemnidad y respeto y intimidad, oramos cada uno en su lugar la oración que corresponde hacer para este momento. Muchos seguramente están orando por vos que nunca te enfrentaste con la decisión de aceptar o no aceptar el Evangelio del amor de Jesús. Y yo te invito a que hagas esta oración en el silencio de tu corazón. Si nunca lo hiciste, orá conmigo o con tus propias palabras, pero decir en el silencio de tu corazón, Señor, reconozco mi pecado, un pecado que me enfermó, un pecado que me daña la vida, y hoy escucho que tu amor es la medicina que necesito, Señor. Dile así,
No te pude tocar, ni ver, ni oír como Juan, pero sí puedo creer en ti. Yo creo en Jesucristo como aquel que murió en la cruz por mi pecado. Decile así en el silencio de tu corazón: yo creo en Jesucristo como aquel que murió en la cruz por mi pecado. Te acepto en mi corazón, pone tu vida dentro mío y líbrame de todo temor para esta vida y para la vida venidera. ¿Alguien está orando o le ha orado así al Señor en esta noche? ¿Quiere levantar su mano y bajarla? Yo te quiero conocer, te quiero abrazar cuando terminemos. ¿Quién ha orado así? Somos todos de Cristo aquí. Hay alguien que todavía no aceptó a Jesús. Hoy es el día. Quiero que levantes tu mano y la bajes. Quiero conocerte, identificarte. Bendito Padre, nos quedamos en paz en esta noche si todos somos tus hijos aquí. Y es nuestro mayor deseo. Estamos enamorados de tu provisión y te agradecemos el enorme privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque un domingo más en esta bendita iglesia tu evangelio se predica de una manera pura, clara y efectiva. Toda la gloria sea para tu Hijo. En su nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.